Buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a darle continuidad después de este balance general que ha presentado el compañero Alejandro y reforzando el plan que ya expuso el compañero René Jarano, las grandes líneas que les queremos poner a su consideración del trabajo político de la IDN para este periodo que se abre después de las elecciones del 2015 y que tiene como punto de llegada el 2018. ¿Qué les queremos plantear? En primer lugar, que tengamos claro que después de las elecciones intermedias, el gobierno de Peña Nieto va a contar con un margen de maniobra para la segunda mitad de su sexenio. Como ya se dijo, tendrá junto con el Partido Verde 250 de los 500 diputados de la próxima Cámara. Podrá hacer acuerdos más amplios con el PANAL e incluso reformas constitucionales con el PAN, si así lo decide la derecha. Un tema importante inmediato en la Cámara va a ser el debate en torno al llamado presupuesto cero, que va a marcar a la nueva legislatura y en torno al cual el PRD tendrá que definir una posición. El PAN se mantiene como la segunda fuerza política a nivel nacional, aunque también en estas elecciones ha disminuido su porcentaje electoral y sus espacios de representación en San Lázaro. Pero sabemos que va a cerrar filas con el PRI en los temas centrales de las reformas neoliberales, porque siempre lo ha hecho. Y también va a tratar de posicionarse como una oposición al gobierno priista en temas particulares, en esta doble cara que le conocemos al Partido Acción Nacional. A final de cuentas, la derecha de nuestro país y la oligarquía cuenta con dos cartas, el PRI y el PAN, incluso el Partido Verde, con la figura del gobernador de Chiapas, para trabajar rumbo a la sucesión del 2018. Vendrán también los cambios en las dirigencias nacionales del PRI y el PAN en las próximas semanas. En estos partidos también se van a reacomodar las fuerzas. Beltrones se reposicionó al interior del PRI y la competencia entre los calderonistas y el grupo de Gustavo Madero por el PAN rumbo al 2018 también va a estar presente en las próximas semanas en la lucha política nacional. Las fuerzas de izquierda tuvimos un crecimiento general, como ya se ha dicho, en especial Morena y el Movimiento Ciudadano. No así el PRD, que redujo su porcentaje y su número de diputados, aunque seguirá siendo, al menos por el momento, el principal partido de la izquierda a nivel nacional. La disyuntiva para el conjunto de la izquierda es si vamos a lograr unificarnos en torno a una plataforma común con relación a los temas del Congreso de la Unión, la agenda electoral y los grandes temas de la agenda nacional, o seguirá la política de confrontación, particularmente entre el PRD y Morena. Ese es un gran tema que hay que resolver en los próximos días y semanas. Desde nuestro punto de vista, el PRD debe mandar un mensaje claro para buscar la unidad. El mensaje de Morena hasta ahorita ha sido el de la confrontación y la descalificación con el PRD. Le ha apostado a desfondarlo y crear la percepción de que son la fuerza que va a sustituir al PRD en el espectro de la izquierda. En la perspectiva del 2018 y la sucesión presidencial, ninguna de la fuerza de la izquierda podrá ganar por sí sola. Se necesita de la conjunción de todos los partidos, el movimiento social, para construir una mayoría electoral. La izquierda unificada representaría en estos momentos el 25% del electorado, un porcentaje importante, pero insuficiente para ganar la mayoría y menos divididos. La ruta de la unidad no es fácil. La fractura del PRD y Morena y las elecciones del 2015 han dejado muchos agravios y resentimientos que no va a ser fácil superar.
Es claro que la candidatura presidencial de López Obrador para el 2018 se fortalece, pero el 8.3% es insuficiente. Morena presenta también grandes carencias en el grueso del territorio nacional, muy parecidas a las del PRD. Por su parte, el PRD requerirá urgentemente potenciar sus propios liderazgos hacia la sucesión presidencial. Ya vendrá en su momento el tiempo de las definiciones entre las fuerzas de la izquierda. También hay que resaltar al Movimiento Ciudadano, que tuvo un resultado muy exitoso, logró el 6% de la votación nacional y se erigió como la primera fuerza política en el estado de Jalisco. Tiene en Enrique Alfaro un liderazgo que lo proyecta ya como el futuro gobernador de ese estado en el 2018. El resultado del Movimiento Ciudadano también potencia la figura de Marcelo Ebrard como una opción de la izquierda en el 2018. Aunque se le negó el registro como candidato a diputado, su liderazgo se va a proyectar desde ese partido. Mucho dependerá también de la conclusión que tenga el asunto de la línea 12 del metro en el Distrito Federal, de lo que va a ser el futuro de Marcelo Ebrard en los próximos 3 años, pero después de haberlo vetado, el resultado del Movimiento Ciudadano vuelve a potenciar esta figura pública de la izquierda en el escenario nacional. Las relaciones del PRD con el Movimiento Ciudadano y con Morena no son las mejores, pero se deben tender los puentes pensando en la unificación de la oposición de izquierda al PRI y al gobierno de Peña Nieto y unificarse electoralmente para polarizar con la derecha priista. En esta ruta, el PRD requiere urgentemente de una reforma profunda para asumir los retos del nuevo periodo. Ser la cabeza de la oposición de la izquierda en el país, promover y potenciar la unificación de las fuerzas de izquierda, crecer y recuperar su presencia político-electoral. Si el PRD se mantiene como está, su tendencia es al estancamiento y a ser rebasado por la izquierda, por Morena. El PRD debe recuperar su perfil de oposición de izquierda a las políticas neoliberales, al autoritarismo y la corrupción que define al régimen priista. Asimismo, debe ser una opción clara para lograr la paz y la seguridad que exige la ciudadanía en todo el país. Aunque será un grupo parlamentario disminuido, el del PRD puede ser un grupo de diputados protagónico, articulado a la ciudadanía y sus demandas y a los movimientos populares y ciudadanos. Por tanto, es urgente trabajar y consensuar ya la agenda legislativa del PRD para el Congreso de la Unión en el periodo que va a iniciar en septiembre próximo. Los gobiernos estatales y municipales son uno de los principales activos del PRD. Somos o seremos gobierno en el DF, en Tabasco, en Michoacán y en Morelos y en Oaxaca como parte de una coalición. Asimismo, el PRD va a seguir gobernando municipios y delegaciones como Acapulco, Zihuatanejo, Villahermosa, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, etcétera, además de diversos municipios de Michoacán, Morelos, Oaxaca y otras entidades del país. Por eso, nuestros gobiernos son estratégicos. Debe haber un acompañamiento claro del partido hacia ellos. Se deben precisar los compromisos con la ciudadanía, cumplirlos, marcar la diferencia con la derecha y otras fuerzas de la izquierda y denunciar y combatir cualquier indicio de corrupción. Es urgente que el PRD convoque a sus presidentes municipales, síndicos y regidores, a sus gobernadores y al jefe de gobierno para definir y establecer una estrategia en común. Los buenos resultados, la honestidad y la congruencia deben ser las mejores cartas de presentación para el partido. El DF demanda una atención prioritaria para el PRD. La principal pérdida de votos y pérdida de espacios de representación
se ubicó en la capital del país. Como ya se dijo, fuimos desplazados como segunda fuerza por Morena. El gobierno de la ciudad requiere una nueva estrategia para la segunda etapa de su mandato. Como hemos dicho, un viraje a la izquierda en sus políticas, esto es, potenciar y promover una nueva agenda de derechos sociales, mejorar la prestación de servicios, mejorar la seguridad con un enfoque integral y combatir en serio, a fondo, sin simulaciones, el tema de la corrupción, porque ese es el principal reclamo de los ciudadanos del DF al PRD y sus gobiernos, y eso es lo que principalmente rechazó en la elección pasada. El voto de castigo en las delegaciones tuvo como una de sus razones centrales la corrupción. Se han hecho oídos sordos a las denuncias y la impunidad impera en el DF en este tema. Por tanto, se debe poner orden y legalidad en la vía pública, en los trámites, en las licencias, en los usos de suelo. Se debe consultar y consensuar con la ciudadanía los grandes proyectos estratégicos y se debe ir al reencuentro con la ciudadanía del DF para recuperar su confianza, la credibilidad y la preferencia electoral en el 2018, para que la capital siga siendo gobernada por la izquierda y particularmente por el PRD. El PRD va a ser oposición en 10 de las 16 delegaciones de la capital, oposición al PRI, al PAN y a Morena. Por tanto, debe ser un contrapeso a esos gobiernos, debe ser la voz de los ciudadanos, debe renovar sus liderazgos en los territorios y reconstruir la organización de base. La nueva configuración política de la ciudad nos habla de una diversidad de fuerzas, ninguna es hegemónica y ninguna es ampliamente mayoritaria. La diferencia entre el PRI y Morena fue de 100,000 votos, alrededor del 5% de la votación. Perdón, ando medio enfermo. 22.8% del PRD contra 26.7% de Morena. Este es un porcentaje que se puede remontar si se hacen bien las cosas. Si se termina con la soberbia, si se acaba con la política de exterminio a los liderazgos y a los equipos, y se termina con los escándalos de corrupción, y se hace un buen gobierno en el DF, en las delegaciones y la Asamblea Legislativa. Por tanto, hace falta un Congreso Nacional extraordinario en nuestro partido. La reforma de fondo debe pasar por un espacio de discusión y decisión de este tipo. El PRD requiere de una nueva estrategia y línea política para este periodo, revisar su programa y rediseñar su vida interna. También la vida interna del PRD se debe relanzar, los métodos de selección se deben revisar y la organización territorial debe ser una prioridad. Los esquemas de afiliación se deben flexibilizar y evitar la simulación y los dispendios en este tema. La reforma interna debe ir de la mano del relanzamiento del PRD en su línea política. La prioridad es recuperar la credibilidad y la autoridad con la ciudadanía, convertirse en una verdadera oposición, de ser una fuerza independiente y autónoma del régimen priista. También hay que estar claros que si no hay mensajes de autocrítica, reforma y renovación interna, los peligros son grandes para el PRD. Su tendencia va a ser a la marginalidad. No, hoy hay nuevos referentes en la izquierda que lo pueden desplazar y el PRD cuenta con importantes recursos y activos políticos para reformarse. El desencanto y la frustración. Gracias. El desencanto y la frustración deben ser desterrados de la militancia y los dirigentes. Para ello se necesitan aires de renovación, voluntad política de todas y todos y visión estratégica.
Tal vez esta sea, sin ánimos fatalistas, la última llamada para el PRD si no sabemos leer el 2015. Ahora, ¿qué pasa con la IDN? Junto con el PRD, la IDN también debe cambiar en este nuevo escenario. La IDN debe consolidarse como el principal polo de la izquierda al interior del PRD, y esto implica mantener y desarrollar una línea política clara para este nuevo periodo, para posicionar al PRD como una verdadera alternativa de izquierda. La IDN debe ser una promotora incansable de la unidad de las fuerzas de izquierda. El sectarismo y la soberbia no abonan a la unidad. La IDN debe ser una fuerza central para impulsar el proceso de reforma y renovación del partido. Se cuenta con la experiencia y la autoridad para hacerlo, y la militancia de todo el país está esperando una convocatoria de este tipo, y hay que hacerlo urgentemente. Las posturas políticas de la IDN en este periodo han sido correctas. Desgraciadamente, el partido ha caminado en una línea distinta. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad de crecer y potenciar a la IDN nacionalmente como se requiere. Y a esto se suma la pérdida de espacios y representación en el Distrito Federal. Nuestra autocrítica también debe pasar por revisar qué pasó en el Distrito Federal, al PRD y a la IDN. Pasamos como corriente de un crecimiento en el 2012 a la pérdida de la gran mayoría de nuestros espacios de representación en el 2015. Desde el GDF se jugó a exterminarnos por no plegarnos a la política errónea del grupo hegemónico. Se operaron las traiciones a su interior y se ha reducido a la IDN como nunca desde 1997. Pero también tuvimos malos resultados internos en el proceso de renovación de la dirección en septiembre del 2014, y esto tuvo sus consecuencias en la competencia interna de 2015. Los problemas de corrupción, burocratismo y descomposición tampoco son ajenos a la corriente. Los problemas en las delegaciones no empezaron ahora que se nombraron los candidatos y muchos compañeros nos abandonaron. Se venían incubando de tiempo atrás, pero hicimos poco para atajarlos. Hoy estallaron, pero también hemos sido parte del problema. La nueva situación que vive la IDN debe verse y asumirse como un reto. Es el momento de no postergar más también nuestra vida institucional, conformar nuestros órganos de dirección y que estos funcionen, y conformar en serio la dirección colectiva de IDN. Asimismo, debe haber un reencuentro con la base social de IDN y del PRD. Se debe aportar en serio al trabajo de base y la organización territorial sin simulaciones. Todo lo anterior implica permanecer en el PRD como equipo político. Como se ha dicho, no dar saltos al vacío, permanecer para reformar al PRD, para reposicionarnos como equipo, para recuperarnos en el 2018. Pero también, si el PRD no da mensajes de cambio y renovación, la IDN debe valorar nuevos escenarios, porque el tiempo es corto y los tiempos son enormes. En esta ruta, el 20 de noviembre vamos a realizar el Congreso Nacional de IDN para aprobar nuestra reforma interna, reorganizar a la corriente y trazar nuestra ruta hacia el 2018. En el caso del DF, se ha planteado que vayamos al reencuentro de nuestros militantes y simpatizantes en las 16 delegaciones. Realicemos las asambleas de información y organización. Tenemos que reposicionarnos como el principal equipo del PRD en la capital del país. En la ruta de la reorganización
Una vez que el INE apruebe la convocatoria con tiempos y procedimientos, les proponemos avanzar a la conformación del Movimiento Nacional por la Esperanza como una asociación política nacional. México demanda un cambio de rumbo para salir de la crisis y la descomposición. Un nuevo rumbo que haga renacer la esperanza, que derrote el miedo, que venza la pasividad, que motive la acción colectiva para sacar adelante a nuestro país. El rumbo y la esperanza están en la izquierda y en las fuerzas progresistas del país. Como IDN debemos asumir nuestra reforma, ser parte del gran esfuerzo unitario y de reorganización de la izquierda en el país. Nuestro objetivo es claro: hacer realidad el buen vivir en México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.